Suena muy extraño, pero ¿puede repetirlo, por favor, señor Darío? Sí, como el chino en el parque de París, Sí, digamos, en la casa, digamos como en las casas del vino. Pero sí, no da mucho sentido a la frase. sí, claro, tiene sentido. ¿Y cómo alguien más tradujo de otra forma esa frase? ¿Cómo lo tradujo Hernán o Duan? Sí, yo la traduje igual también. Y Hernán la tradujo igual también. No, yo la traduje diferente, es que ahí me enredé. ¿Cómo la tradujo? Sí, eso es muy extraño. Como el chino en un parque de París, decimos Mira, en Hoyser. ahí se equivocó. No Yo es en un encontré que parque, es Hoyser en el era parque. un lugar. No es en un parque, es en el parque. En Ah, en parque, el. en París. Vale. Decimos, ¿y cómo seguía? ¿Cómo seguía? Pues es que yo encontré que Hoyser era un lugar. Entonces, decimos en Hoyser. Dije ahí, pero me quedó muy raro. Y Ah, después no, dije vino. claro, Häuser no es un lugar. Häuser es el plural de casas. Häuser. Y se le agrega la N. ¿Por qué se le agrega la N? Porque recordemos que en el dativo, al plural, o sea, cuando tenemos el sustantivo en plural, después del artículo plural del dativo, se le agrega una N. No sé si eso se los dije, yo espero habérselos dicho, si no, pues bueno, este es el momento. Cuando después del artículo plural del dativo, el sustantivo debe añadírsele una N. Entonces, por eso no dice Häuser, sino que dice Häusern, con N al final. Entonces, acá dice casas, Mm, las ya, ya. casas del vino. Entonces, como el chino en el parque de París, digamos, o las casas del vino. Perdón, no, eso ahí me equivoqué. Como el chino en el parque de París, digamos, en las casas del vino. Ya, ahora sí, ya me cuadra. Gracias. Si la traducción que tiene señor Dario, creo que es, y Duan, creo que es precisa, es eso. Como el chino en el parque de París, digamos, en las casas del vino. Listo, ¿cómo terminaría el poema? Die Spatzen erschwingen die Anatomie einer Handspinge an einem Führerstück, die Mitte von jedem Geräusch, das durch uns durchgeht. Esa parte al final, ¿cómo la tradujeron? ¿Cómo la tradujo usted, señor Darío? Ahí le digo, profesor, tenía dos traducciones, pero me parece que la que más se acerca a la realidad es los gorriones, sus alas, la anatomía de una ala de mano a mediados de un día temprano de otoño, cada sonido nos atraviesa. Sí, es una muy buena traducción. Obviamente usted veo que mejoró el poema, o sea, que no se quedó en la literalidad, pues que era lo que íbamos a hacer, sino que trató de hacerlo más bonito al español, pues que sería la idea de una traducción. Y sí, es muy cercana. Traté de darle ese sentido porque si no me daba la impresión de que no tenía mucho sentido la frase si uno la busca muy literal. Sí, claro, tiene sentido. Y bueno, lo de Handschwinge se refiere, sí, claro, un ala de mano, se refiere es como, no a las dos alas como tal, sino a un par de, digamos, una de las alas. Handschwinge. Entonces, uno no podría traducir simplemente la anatomía de un ala. No se refiere al par completo de alas, sino a una de las dos. Entonces, la anatomía de un ala sería una traducción, me parece mejor que ala de mano. Listo. Duan y Hernán, ¿cómo tiene la traducción de esta última parte?
Yo tengo los gorriones, sus alas, la anatomía de un ala. Sí, eh, sí, en un día en un temprano día de otoño, en sí, el centro de cada rumor que nos atraviesa, o de cada ruido que nos atraviesa. sí, muy bien. ¿Y cómo la tiene Hernán? Yo la tengo como los gorriones, sus alas, la anatomía de un ala de mano. En un anterior día de otoño, el centro de cada ruido nos atraviesa. Yo creo que es mejor la de Duan, pero sí, le hicieron muy bien. Qué bueno que, bueno, les voy a mostrar la traducción mía. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, pueden ver la pantalla. Estoy presentando un documento de Word con la traducción mía, paso. Sí, bueno, es que no había visto el chat, listo. La traducción mía dice, él se ha ido en el último año. En los días siguientes viste en ocasiones sombras en las ramas de las ramas. Y el mar arrojó huesos de ballena, de los que él su centro secreto buscó. Un boceto constante como el negro cuando es parte del brillante rayado asfalto. O decimos piedras, creo que mejor la traducción de ustedes es, o digamos piedras, pequeños bailarines, inextricable, el mosaico del tiempo, o digamos patrones, les estoy robando su traducción que me parece mejor, o digamos patrones, que una bandada de pájaros al cielo arroja, digamos noviembre y luz tenue, o digamos suspiro y memoria, un eterno retorno, como el del chino en el parque de París, digamos en las casas del vino, los gorriones, sus alas, de la anatomía de un ala, de un temprano día de otoño, el centro de cada ruido que pasa a través de nosotros. Pero bueno, es un poema, a mí me parece muy bonito, pero entiendo que hace figuras rarísimas, rarísimas y bueno, la idea era primero que identificaran los tipos de frase y que incluso sin necesidad de los puntos pudiéramos identificar dónde comenzaba una frase y terminaba la otra y pudiéramos además ver cuándo estaba, por ejemplo, en pretérito, cuándo estaba en perfecto, solamente la primera parte estaba en perfecto, el resto cosas estaba en presente o en pretérito, y pues bueno, más vocabulario. Bueno, vamos a hacer ejercicios, ya nos queda poco tiempo, disculpen que me haya demorado en esto, pero bueno, pues la idea tampoco es que vayamos corriendo. Entonces vamos a ver eh, verbos con acusativo. Espero que también les haya servido este fin de semana para que hayan repasado la tablita de los verbos que van con acusativo y los verbos que van con dativo. Bueno, esto es fácil porque todos estos ejercicios son de verbos con acusativo. Entonces acá no tenemos que ponernos a mirar cuál verbo va con acusativo, cuál con dativo, porque pues ya nos están indicando aquí que todos van con acusativo. Entonces simplemente debemos conjugarlos. Entonces tenemos los siguientes verbos. Passende Verben einsetzen. Organizar, ubicar los verbos correctos o los verbos correspondientes. Y tenemos estos verbos. Backen, besuchen, brauchen, essen, haben, hören, lesen, machen, rauchen y trinken. Hornear, visitar, necesitar, comer, tener, escuchar, leer, hacer, fumar y beber. Entonces tenemos la primera frase. Mein Vater, luego el espacio para el verbo, jeden Tag, y luego Flasche Bier. Digamos, cerveza y flash es un barril de cerveza, ¿cierto? Entonces tenemos que ubicar el verbo y luego un artículo indeterminado. Entonces, ¿qué verbo iría acá después de mein Vater? Trink. Exacto, tercera persona del singular,
mein Vater trinkt jeden Tag. ¿Cuál sería, si ya sabemos que está en acusativo, el artículo indeterminado que tendríamos que utilizar? Wir es neutro. Entonces, ¿qué artículo necesitamos? Eine. ¿Cuál dice? Eine. ¿Duan? No, ese no es. No es con. No, es neutro, les recuerdo. Vía es una palabra neutra, no es femenina. Entonces, ¿cuál sería el artículo? Exacto. Ein. Den Tag, ein Flasche Bier. Recordemos, tres son los artículos indeterminados del acusativo. Einen, masculino. Eine, femenino. Y ein, neutro. Entonces, como vía es neutro, pues entonces ese es el artículo. Luego tenemos Silvia, schon seit 3 Wochen, y luego diet. Silvia, ya hace 3 semanas, y al final diet. ¿Cuál sería el verbo? ¿Cuál sería el verbo que deberíamos ubicar ahí? Machen. Sí, hace una dieta. ¿Cómo sería conjugado? Macht. Muy bien. Y diet, la palabra, ya les digo qué género tiene, para que sepamos qué artículo tendría. Diet es femenino. Entonces, ¿qué artículo iría? Die diet, si fuera determinado. ¿Cómo sería el artículo indeterminado? Femenino. ¿Cuál? Eine. Muy bien. Eine diet. Silvia macht schon seit 3 Wochen eine diet. Luego, miramos la tercera frase. Der Mann schon wieder Zigarette. El hombre continúa Regresé, qué pena nuevamente mi internet. Ya les presento la pantalla y continuamos con el ejercicio. Listo. Entonces, tenemos acá el hombre, de nuevo, cigarrillo, perdón. ¿Cuál sería el verbo que necesitamos? Raucht. Exacto. Rauchen, en tercera persona de singular, raucht. Der Mann raucht schon wieder. Y cigarrete es femenino. ¿Cómo sería entonces el artículo indeterminado? Exacto, muy bien, Angie. Eine. Eine Zigarette. Frau Haller, la señora Haller, nur
solo, y luego tenemos hermano. ¿Cuál sería el verbo que nos falta para completar esa oración? ¿Cuál sería el verbo? La señora Jala, falta el verbo. Hat. Exacto. La señora Jala, hat, nur, brudar, masculino. ¿Cómo sería el artículo? Einen. ¿Cómo? Einen. Exacto, muy bien. Einen. ¿Por qué? Porque es acusativo. Luego sigue 5. Meine Schwester, mi hermana. Abends gern, las tardes, disfruta o le gusta. Buch, libro. ¿Cierto? ¿Cuál sería el verbo que necesitamos ahí? Is. Sí, list. Exacto, muy bien. Meine Schwester liest abends gern Buch, das Buch. Neutro. ¿Cómo sería el artículo? Eine. ¿Cuál? ¿Cómo dijo? Ein. Ein. Eine. No, ein. Sin el. Porque es neutro. Recordemos que el neutro del acusativo es ein. Así solito. Sabine. Luego el espacio para el verbo y el artículo. Una nueva mesa, ¿cierto? Neuen Tisch. Nueva mesa. Braut. Braucht sería necesita. Creo que de los que tenemos acá sería el único, sí. Sería el más sensato, necesita. Braucht. ¿Y qué artículo utilizaríamos? Einen. Einen, muy bien. Einen neuen Tisch. Y el adjetivo tiene esta terminación porque pues están también los adjetivos, recordemos, tienen una terminación de acuerdo al caso de declinación que estamos utilizando. Y dependen si son artículos determinados o artículos indeterminados. Los artículos indeterminados, en el caso del masculino, del acusativo, termina también en en el adjetivo. Entonces, Sabine braucht einen neuen Tisch. Listo, vamos a la 7. Ich, yo, luego hoy en la tarde, Freundin von mir, una amiga mía, o pues, sí, una amiga mía. Esta es otra forma que es importante. Podría ser una forma para salvarnos de, digamos, del equívoco de decir que es mi novia cuando estamos diciendo que es una amiga. Entonces podríamos decir Freundin von mir. Pero pues igual el contexto podría cambiar las cosas. ¿Qué verbo necesitamos ahí? ¿Cuál creen? Duan, besuchen, yo creo también lo mismo. Visitar. Probemos con ese verbo a ver si ese es. Entonces, ich besuche. Lo visito hoy en la tarde. ¿Cómo sería el artículo indeterminado ahí? Eine. Muy bien, Angie y Lina. ¿Saben? Eine Freundin von mir. Das Kind, y luego Apfel, manzana. ¿Cuál sería el verbo que necesitamos? Ahí sí solamente tenemos uno. Essen. Esa, ese, muy bien. ¿Y cómo se conjuga en tercera persona del singular?
Ist. Exacto, ist. Das Kind ist. Apfel, ya les digo, creo que es masculino, pero no estoy seguro. Ya les digo qué género tiene. Apfel es masculino. Einen. Entonces, exacto. Ist einen Apfel. Der Bäcker, el panadero, el panadero. Kuchen, cocina. Back. Macht, Back. sí, hay Kuchen. Kuchen es que cocina, no, perdón, eso es una. Disculpen, acá tengo un bloqueo, no me acuerdo. Kuchen es. Sí, una cocina. Backen. Creo que es Backen, pero espere un momentico. No me acuerdo bien acá. Pero no decirles una mentira, si es cocina. Y Kuchen es cocina. Kuchen, cocinas, no sé, espera un momentico. Ya les confirmo. Kuchen. Pastel, qué pena, pastel. Y es masculino. Die Küche es cocina, pero así Kuchen, sin el umlaut, es pastel. Y es masculino. Entonces, der Bäcker, el panadero, ¿cuál sería el único verbo que necesitamos ahí? Que nos sirve. Der Bäcker, Back. sí. No sé si es irregular y sería Bekt, pero creo que no. Creo que aquí no cambia el A por A umlaut, esperemos que no. Y Kuchen es masculino. Es decir, ¿qué verbo, perdón, qué artículo necesitamos? Indeterminado. Einen. Einen. Muy bien. Thomas Gerade. Gerade es una expresión que significa, pues que puede significar ahora. Y CD von den Prinzen, de los príncipes. Cierto, está escuchando un CD de este grupo, Den Prinzen. Oren. Oren. ¿Cuál, perdón? Oren. No, lo puedo escribir en el chat porque no escucho. Sí, hört. Thomas hört, muy bien. Bueno, y una cosa importante. Miren esta frase, Thomas hört gerade. En el alemán no existe el gerundio. Ellos no tienen gerundio como en español o como en inglés, pero tienen una forma que puede, digamos, ser equivalente al gerundio. ¿Cuál es esa? Ellos ponen el verbo en presente simple y después de poner el verbo ponen esta expresión, gerade, que significa ahora, en este momento. Entonces, como Thomas hört gerade, eso es, digamos, la forma equivalente del gerundio, que obviamente no es lo mismo, pero que pues es la forma que ellos utilizan. Y ya les digo, ese sustantivo qué género tiene. Creo que es das, pero no estoy seguro. Es femenino. Dice de. Entonces, ¿cómo sería el artículo indeterminado ahí? Eine. Exacto.
Ahora miremos los resultados, a ver en qué nos equivocamos. No, bueno, nos equivocamos solamente en esta. ¿Por qué? Miremos a ver qué fue el error con la cerveza. Ah, claro, qué pena con ustedes. Claro, es que acá el sustantivo no era cerveza, no era das Bier, sino flashe, ¿cierto? Una, ¿cómo se llama esto? Un barril de cerveza, que es femenino. Entonces, claro, sí, disculpen, fue el único error. Eine Flasche Bier. Listo, bueno, muchachos, no sé si tengan preguntas por hoy. Mm, Mañana empezaremos a ver un tema nuevo que es muy complicado, que es el conjunctive zwei, el subjuntivo. Entonces yo creo que nos va a llevar unas 2 clases ver ese tema. Eh, no sé si tengan preguntas por este momento. Listo, muchísimas gracias. Para la próxima, pues a los que no hicieron la tarea, por favor háganla, esto les va a ayudar a tener más vocabulario, a reconocer más cosas. Y muchas gracias. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.